Buenos días a todos, ya estamos aquí otra vez para entreteneros un rato en los directos de Puratos. Hoy vamos a repetir el pan de chocolate que hice la semana pasada, que tuvimos algunos problemas de conexión y no se pudo ver del todo bien. Entonces hoy lo vamos a repetir, ¿vale? Antes de nada me voy a desinfectar las manos un poquito. Tengo la amasadora, la masa del pan de chocolate, a la cual hay que ir ahora añadiéndole poco a poco la mantequilla, ¿vale? Es un pan que lleva una cantidad alta de mantequilla, entonces tenemos que ir poco a poco añadiéndosela. Vamos a ir a la amasadora y voy a ir añadiendo poco a poco la mantequilla, ¿vale? Veis que aquí tengo la masa, no sé si Gaby lo puede enfocar. Le voy añadiendo poco a poco la mantequilla en dados. Vale, este es un pan de chocolate, el cual yo tengo muchísimo cariño, porque es un pan, quiero explicaros de dónde nace. Es un pan que nace en mi panadería, que hacía con mi padre, y a nosotros, por ejemplo, todas las navidades, en vez de panetones, hacíamos estoles, y nos encantaba, el estoles nos encantaba. Entonces, cuando terminaron las navidades, dijimos, a esta masa hay que darle una vuelta, hay que hacer algo diferente, porque es una masa buenísima. Entonces decidimos sustituir frutas, pasas, especias, por chocolate. Y hicimos un pan de chocolate muy bueno, muy diferente, ¿vale? Que a la gente le gustaba mucho, y a día de hoy lo sigo haciendo a las panaderías a las que voy y gusta mucho. Es un pan que es muy diferente y gusta mucho, ¿vale? Es una bollería muy enriquecida. Nos vamos a la mesa. Samuel nos va a ir añadiendo poco a poco la mantequilla para no estar todo el rato en la amasadora. Y aquí tenéis la masa, ¿vale? Una vez la hemos amasado, la hemos puesto en bloque y la hemos dejado fermentar aproximadamente una hora para que doble volumen. Os explico un poco el proceso de la masa. Al final es un stollen, pero con chocolate, ¿vale? Entonces es una masa que necesita una esponja. ¿Cómo hemos hecho la esponja? Este producto está hecho con el Tegral Software Courbet, que es nuestro producto para elaborar bollería de mantequilla, y lo que hemos hecho es una esponja con courbet, leche y levadura. Esa esponja la hemos dejado triplicar el volumen durante aproximadamente un par de horas. También lo podemos hacer la esponja hoy y dejarla en la nevera hasta el día siguiente, ningún problema, ¿vale? Es más cómodo realmente en vez de estar esperando 2-3 horas. Y hemos dejado fermentar una hora aproximadamente. Bien. Luego, después de que triplica el volumen, añadimos el resto de los ingredientes, que son más courbet, más mantequilla, leche y por último sería el chocolate. Toda la levadura va incorporada en la esponja del pan, ¿vale? Una vez ha doblado el volumen, la masa de pan de chocolate, nos disponemos a dividirla. ¿Vale? Vamos a hacer pieza grande y pieza pequeña. Yo en mi panadería, cuando lo hacía, de 300 gramos, ¿vale? Vamos a hacer piezas de 300 gramos, ¿vale? Las cuales luego dividiremos. Las vamos a dividir, las vamos a bolear. Tendrá otro reposo de unos 20 minutos, media hora, una cosa así. Y luego ya se forma, por último, ¿vale? Piezas de 300 gramos y por último piezas de 100 gramos, pieza pequeña, ¿vale? Pues para el que quiera acompañar, no que quiera llevar una pieza grande, sino una pieza pequeñita, no hay ningún tipo de problema. Hacemos pieza pequeña de unos 100 gramos y sin problema ninguno. Vale, perfecto. Ahora volveríamos. Colaríamos nuestra masa, ¿vale? Una cosa muy importante que quiero deciros, estáis viendo que, por ejemplo, no lleva pepita de chocolate, lleva chocolate entero troceado, ¿vale? A mí me gusta más porque le da un sabor mucho más intenso al chocolate,
Lo podéis hacer con pepitas sin ningún tipo de problema, ¿vale? Pero a mí me gusta más la gota grande de chocolate puro. En este caso hemos utilizado Bercolade Noir Selection Cacao Trace, ¿vale? Troceada para que le dé un sabor mucho más intenso al chocolate. Pero lo podéis hacer con pepitas sin ningún tipo de problema, ¿vale? Esto es simplemente porque le da un toque bastante más diferente. Luego te encuentras el trozo de chocolate a la hora de morder, ¿vale? Es mucho más agradable, es una textura muy diferente. Perfecto. Boleamos. ¿Tenéis algún tipo de duda, algún tipo de pregunta? Ya estamos aquí, mis compañeros Gabriel y Samuel, para cantarme las preguntas e intentar responderlas para que no tengáis ningún tipo de duda. Vale, la pieza pequeña la bolearíamos bien. Un poquito, no es necesario darle un amasado muy, o sea, un boleado muy agresivo, simplemente darle la forma redonda. Y ya lo tendríamos ahora para reposar 20 minutos. ¿Vale? Aquí tendríamos las bolas. Y ahora reposarían unos 20 minutos. Yo os recomiendo que las reposéis siempre en fermentadora a unos 32 grados. Porque son masas que llevan mucha cantidad de grasa y necesitan de calor para que puedan responder en condiciones. ¿Vale? Ahora nos meteríamos al calor a 32 grados. Y sacaríamos nuestras bolas reposadas. ¿Veis que ha empezado a fermentar un poquito ya? ¿Vale? ¿Veis que ya está un poquito fermentado? Eso es perfecto. Es el punto que tiene que tener. ¿Vale? A diferencia de con el pan, que cuanto más fermenta el reposo en bola, más fuerza coge y luego a la hora de formarlo es peor, en este caso es al revés. Es mejor. ¿Vale? Nos va a proporcionar fuerza y nos va a proporcionar que luego el pan crezca muy bien y desarrolle muy bien en el horno, ¿vale? Porque lleva mucha cantidad de grasa. ¿Vale? El formato, pues ya sabéis que podéis hacer un poco lo que más os guste a vosotros. Yo en este caso normalmente hago un chusco, ¿vale? Le meto aquí la esquina y la esquina para darle un poquito más de fuerza. Al final esto es una bollería, pero a mí me apetecía hacer algo diferente, que no pareciera un bollo, sino que pareciera un pan enriquecido. Entonces, me dio por hacer este formato, tanto en grande como en pequeño, ¿vale? Un formato como si fuese un chusquito de pan. ¿Vale? Es muy sencillito, no hay ningún tipo de problema a la hora de hacerlo. Esta masa se deja elaborar muy bien. Como os he dicho, para los que no sepáis qué es el Stollen, que esta masa nace del Stollen. El Stollen es el típico dulce navideño alemán. Para que nos entendamos, es el panetone alemán. ¿Vale? Es un pan muy enriquecido, que lleva más cantidad de grasa que el panetone. Lleva frutas, lleva pues, también una serie de mezcla de especias, como puede ser canela, clavo, pimienta, cardamomo, ¿vale? Es muy especiado, muy diferente, pero la masa es muy enriquecida. Entonces, al fusionarlo con chocolate, queda una mezcla explosiva, la verdad, y muy rica, muy diferente. Como esto es una bollería, y entiendo que bollería no hacéis todos los días, ahora os explico cómo funciona el proceso de fermentación, ¿vale? Vamos a ir a la amasadora, que me ha dicho Samuel ya que está amasado, ¿vale? Le vamos a incorporar el chocolate. ¿Vale? ¿Veis? El chocolate en trozo grande. No os importe que haya algún trozo que incluso se vea entero, ¿vale? Porque ahora cuando lo pongamos en la masa, ahora le vamos a dar a velocidad 1. Para que se vaya mezclando, ¿vale? Que no os importe que haya algún trozo grande, porque ahora con lo que se termina de mezclar se termina de romper. ¿Vale? ¿Veis ya el color que va cogiendo?
porque además al trocear el chocolate se crea bastante polvo de chocolate, lo cual hace que la masa se tiñe un poco, absorbe mucho más el sabor a chocolate, queda mucho más, con un sabor mucho más potente a chocolate. ¿Vale? Yo recomiendo que uséis chocolate entero troceado en vez de pepita, porque sí que es verdad que el resultado es completamente diferente. ¿Vale? Ya lo tendríamos. Veis que se ha mezclado perfectamente. Ahora nos quedaría sacarla de la amasadora. ¿Vale? Veis que es una masa de bollería que se trabaja muy bien, no se pega porque lleva una cantidad de mantequilla muy grande, por lo tanto la podemos trabajar sin harina e incluso sin aceite, ¿vale? Porque no se nos va a pegar, ¿vale? Y ahora, pues sería ponerla en un bol, ¿vale? Darle un pequeño plegado. Y la meteríamos en la fermentadora a 32 grados, durante aproximadamente una hora y media, más o menos, ¿vale? La voy a meter yo a la amasadora, a la fermentadora. Tenemos que ver que nos doble el volumen, ¿ok? A lo que iba. Ahora tenemos varias opciones para fermentarlo, ¿ok? Podemos bien o ponerlo ahora mismo a 32 grados y fermentarlo durante aproximadamente 2 horas, 2 horas y media, o podemos bien dejar así las piezas y congelarlas así, tal que así, ¿vale? Porque entiendo que esto es, al final, no es un pan de diario, es un pan que hay que hacer, pues a lo mejor una vez a la semana, 2 veces en semana. Podemos hacer una producción grande, congelar y todos los días ir sacando, pues 3, 4, el fin de semana que podemos vender más sacamos 6, ningún problema, ¿vale? Yo os recomiendo que lo saquéis el día anterior, ¿vale? Pues por la tarde o por la mañana, última hora, antes de que os vayáis a casa, lo pongáis en una nevera para que descongele durante toda la noche, así luego tardará mucho menos en fermentar, ¿vale? Podéis hacer eso. Yo es lo que hacía en mi panadería, por ejemplo. Yo hacía una producción grande con mi padre todos los días, los poníamos todos en una bandeja, juntos, porque como van a ir al congelador no pasa nada. Todos juntos para que al final nos ocupe menos bandejas. Lo metíamos al congelador y todas las tardes sacábamos 3, 4, los que hicieran falta para el día siguiente, ¿vale? O bien lo podéis poner así directamente en la nevera hasta el día siguiente, ¿vale? Si lo vais a poner en la nevera os recomiendo que lo dejéis fermentar un ratito, porque como lleva mantequilla, la mantequilla en cuanto le entra el frío se bloquea, ¿vale? Se queda duro, entonces el pan no crece lo suficiente. ¿Bien? Pues esto nos iríamos ahora a fermentar durante aproximadamente 2 horas. Y en la máquina del tiempo, esa que tengo ahí, ya sale fermentado, ¿vale? Aquí ya lo tendríamos fermentado. ¿Veis cómo con el paso del tiempo cambia el color de la masa? ¿Vale? Que veáis la diferencia. ¿Veis cómo con la fermentación se van fusionando los sabores? ¿Vale? Se van fusionando los sabores e incluso cambia el color de la masa, porque ese polvo de cacao que os hablaba antes se fusiona muy bien con la masa y hace que se chocolatee un poquito. ¿Bien? Para terminarlo, pues como no puede ser de otra manera, Sunset Glaze, ¿vale? Sunset Glaze es nuestro sustitutivo del huevo para pintar, ¿vale? Ya os lo hemos explicado varias veces, solo es sustitutivo del huevo para pintar. No es sustitutivo del huevo en general para añadir en masas de magdalenas, etcétera, etcétera. Es simplemente para pintar. O bien pintar croissants, bollería, ¿vale? Panes de hamburguesa, lo que prefiráis. Da un color muy diferente. Recordaros que se puede reducir hasta un 30% de agua, que es lo que yo he hecho en este caso, ¿vale? Veis que es más fluido. ¿Por qué he hecho esto? Por ejemplo, en un brioche no hace falta reducirlo porque es una cocción rápida la que necesitamos que coja color.
Sin embargo, con el pan de chocolate, como es una cocción un poco más lenta, que lleva mucha cantidad de mantequilla, pues para que nos aguante bien la cocción y no nos coja un color muy exagerado, lo reduzco un poquito de agua para atenuarle un poquito el color, pero que nos siga teniendo ese brillo y ese color que tiene el Sunset Glaze. Lo podríamos pintar con pistola sin ningún tipo de problema, ¿vale? De hecho, para pistola el Sunset Glaze es mucho más cómodo que el huevo, porque el Sunset Glaze, una vez que hemos terminado con esa pistola de pintar, pues ya sabemos que limpiarla si lleva huevo, pues es un poco más complicado, porque el huevo crea como la clara, esa beta que luego no deja correr bien y el huevo puede provocar olores. Sin embargo, con el Sunset Glaze es vaciarlo de Sunset Glaze, enjuagarlo un poquito, ponerle agua caliente y darle un poquito con la pistola con el agua caliente y ya se queda limpio, porque se limpia muy bien con agua el Sunset Glaze, ¿vale? Ahora, pues podéis cortarlo como si fuese un pan, ¿vale? Que es lo que yo hago en este caso, o podéis dejarlo así, como vosotros queráis, ¿vale? A mí me gusta que al final pues parezca un pan, es lo que le da el toque diferente, ¿vale? Y se le pone azúcar por encima para que contraste con el amargor del chocolate, ¿vale? Y no nos sea un pan de chocolate negro muy amargo, sino que con el azúcar que añadimos, ese amargor se atenúa y queda un contraste muy bueno. Bien, ahora nos vamos a ir al horno. Gaby, ¿me sigues? Lo vamos a meter al horno. Yo en este caso, horno de pisos a 190 grados, veis que un poquito más bajo porque nos tiene que aguantar unos 20-25 minutos aproximadamente. Bien. Lo metemos al horno, no le ponemos vapor porque ya lleva Sunset Glaze. Le ponemos 20 minutos y está, ¿vale? Ahora ya por último, para terminar, vamos a ir a la exposición a enseñaros el resultado final y cómo queda la miga. Tenemos uno troceado para que veáis cómo queda la miga y que veáis el resultado final y cómo ha quedado la exposición. ¿Vale? Aquí tenemos un poco lo que os hemos elaborado. El pan de chocolate en formato grande, veis que el formato al final es como si fuese un pan, ¿vale? Mi idea es que parezca un pan, pero que a la hora de comer pues no sea un pan, sino que sea algo mucho más enriquecido con un sabor muy, muy diferente. Pieza grande y pieza pequeña, que en este caso la pieza pequeña la he hecho redonda, pero la podéis hacer en formato chusco o el formato que vosotros queráis. Y no sé si Gaby nos puede enfocar un poco la miga. Veis que la miga al final, no sé si se aprecia en la cámara, se chocolatea un poco por el tema del polvo de cacao que os decía. Y veis los trozos grandes de chocolate, eso luego a la hora de comer le da un crujiente y le da un sabor muy, muy pronunciado a chocolate. Pues nada, eso es todo por hoy. Espero que hoy sí que hayáis podido ver bien el vídeo y que haya quedado todo claro. Y nada, os mando un saludo muy fuerte. Mañana estará mi compañero Ricard haciéndose una tarta de cara al puente. ¿Vale? Muchas gracias.